todo lo que ofrece este programa en la gran pantalla de La Nación Más, y Roberto Kachanowski, que nos espera, y le preguntamos cuál es su mirada sobre la política económica y un sector del gobierno que parece endurecerse cada vez más para el lado de Cristina Fernández. Kachanowski, ¿o no? Bueno, los felicito por este inicio del nuevo ciclo. Gracias. A los Gracias. dos. No veo nada porque estoy ciego acá, pero creo que están los dos, ¿no? Sí, estamos los dos. Estamos los dos. Sí, a ver, yo creo que en realidad tampoco es que nunca hicieron nada distinto a lo que uno suponía que iban a hacer. Lo que pasa es que ahora lo dicen en voz más contundente, con voz más contundente, pero a ver, traer a alguien de Colombia para que ponga un cepo cambiario, precios controlados y pise el tipo de cambio y congele la tarifa de los servicios públicos, la verdad que no hacía falta, ¿no? O sea, me parece que Argentina está necesitando algo mucho más importante que eso, ¿no? Eso ya, acá tuvimos 3 millones de esos planes, así que no me sorprende lo que está pasando. Lo que me sorprende es que se hayan ocupado de traer a alguien de Colombia para hacer lo mismo que puede hacer acá. Cualquiera que pase ahí caminando le diga, che, venga, siéntese acá en el Ministerio de Economía y hágalo. Roberto, el año pasado fue duro no solamente en términos sanitarios, sino también, por supuesto, en términos económicos. De hecho, se supo esta semana que hubo una caída récord de la economía y en algunos casos incluso solamente comparables con el año 2002. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es tu análisis, sobre estos números? Sobre el 2002, la caída de la actividad económica. Exactamente. Sí, bueno, a ver, era obvio que cuando uno compara los datos que vienen, todavía estamos teniendo datos del año 2020, ¿no es cierto? Claro. En 2021 todavía casi no aparecieron. 2020. Y estamos comparando 2020 contra un 2019 que fue malo, pero no tuvo la enloquecida ¿cómo se llama? Cuarentena que tuvimos en Argentina, de manera que no me sorprenden los datos. Si uno se fija en realidad en la recaudación tributaria que salió esta semana, correspondiente al mes de febrero, si mal no recuerdo, sí, estamos en marzo, ¿no? Sí. Igual la economía sigue sin reaccionar. Hay dos impuestos que siempre miro para ver el nivel de actividad, cómo puede llegar a aparecer. Uno es el impuesto al valor agregado que se llama IVA-DGI, porque está el IVA de la aduana, que ese viene por las importaciones, se lo dejo de lado. El IVA-DGI me marca de alguna manera cómo está evolucionando el Producto Bruto. Y ese estuvo por debajo de la tasa de inflación, con lo cual me está indicando que la economía está cayendo. El segundo impuesto que miro siempre, para tener una idea de cómo viene la actividad económica, es el impuesto a los créditos y débitos bancarios, comúnmente conocido como impuesto al cheque, ¿sí? Ajá. Y ese también estuvo por debajo de la tasa de inflación. El que permitió recuperar recaudación fueron los derechos de exportación, porque están subiendo los precios de las commodities, en particular de la soja en el mercado internacional, y eso le mejoró mucho los ingresos al gobierno, ¿no? Claro. Ahora, una muy buena nota de Jorge Liotti en La Nación que recomiendo. Explica un detalle que quiero que usted me ayude a entender, Kachanowski, que en una reunión de febrero, Alberto Fernández recibió a Cristina Fernández, al gobernador Kicillof y a Guado de Pedro. Y allí le fueron a hablar de economía. Por eso Guzmán cada vez tiene menos herramientas, sobre todo por el tema tarifas, por el tema precios, para no acordar con el fondo y no quitar dinero en este año electoral. Ahora, con una economía así, congelada, no sé cuál es el próximo paso, ¿no? Es decir, ¿Guzmán está atado de pies y manos? Guzmán está atado de pies y manos, sin ninguna duda. En realidad buscó él atarse al ir a un ministerio donde no tiene poder prácticamente, más que negociar la deuda externa, la negoció a tasas de interés más caras que la que se negoció cuando se hizo el megacanje en el 2001, que eso le hicieron un juicio a Cavallo y a Sturzenegger, hijo, a Federico, ¿no? Sí, hoy estoy medio lento, pero bueno, la cuestión es que
Estamos arrancando negociaron. por eso, Kachanowski. Este es el primer ¿Cómo? programa. Es el primer programa, digo, estamos comenzando. No, yo estoy lento. Ustedes no, yo estoy lento hoy. No, les estaba diciendo que negociaron la deuda más cara y lo hizo el que trajeron de Colombia para hacer la negociación de la deuda. Todavía no cerró con el fondo, tardó un montón de tiempo en cerrar con los acreedores y al final terminó pagando una tasa que le pedían los acreedores, e inclusive más cara que la que se hizo el Megacante. Y en términos de instrumentos económicos, no tienen ellos. No hay instrumentos económicos porque Argentina no se arregla tocando las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio o de congelando algún precio. O sea, más allá de que haya que hacer ese tipo de cosas, eso tiene que ir en un plan económico completo, general. Si ustedes escucharon las casi 2 horas de discurso del presidente el otro día, no hubo una sola propuesta de política económica concreta. No dijo cómo va a ser para sacar a la Argentina desde el punto de vista de la larga decadencia que tiene, cómo va a ser para sacarla adelante. O sea, yo no escuché ninguna medida de reforma monetaria, reforma fiscal, reforma del Estado, reforma laboral, no, nada, no dijo nada. Ahora, en Vivimos este en un contexto, país que pareciera ser que todo está fantástico y bueno, el culpable de todo es Macri desde 1810 para acá, más o menos. No sé cómo harían si no hubiese estado Macri antes, ¿no? Alguna otra cosa hubiesen inventado, pero es una carencia de ideas, pero tampoco es, creo que lo más importante para ellos. Para ellos es el tema judicial, ¿no? claro. Ahora, en ese contexto, ¿qué le hubiese gustado escuchar? ¿Cuáles deberían ser las políticas que el Estado debería implementar en este momento para poder levantar este 2020 tan, pero tan duro, ¿no? Bueno, para empezar, tener un gobierno que genere confianza, un gobierno que no ataque la inversión, un gobierno que quiera captar inversiones, en serio. Claro. Así que ya este gobierno está limitado en términos de confianza porque cualquier propuesta de política económica tiene que pasar por el Instituto Patria y sabemos que el Instituto Patria cree más en las regulaciones, los controles, las prohibiciones y ahogar la iniciativa privada que en la libertad de la gente. Dicho esto, y bueno, Argentina necesita una reforma monetaria, pues no tiene moneda. Necesita hacer una gran desregulación de la economía para liberar la capacidad de innovación de la gente. Necesita hacer una reforma impositiva, una reforma del Estado y tiene que incorporar la economía argentina al mundo. Tiene que hacer, como mínimo esto, me estoy olvidando de alguna medida que en este momento no me acuerdo, pero son 6 medidas básicamente que hay que adoptar, Claro. que son las mínimas indispensables. Ahora- Nada de eso se está hablando. Nada de eso se está hablando. Claro. Kachanowski, justamente a propósito de lo que usted mismo decía, Liotti hoy escribe que por eso el presidente no dijo nada en la Asamblea sobre la economía, porque tiene poco para decir, porque se le está marcando la cancha y el gobierno se está cristinizando. ¿Usted considera, digo, que con una intervención cada vez más fuerte, con un control de precios, con la maquinita tal vez, en medio de la campaña política, el gobierno se está inclinando definitivamente a la no moderación? No, yo creo que sí, que efectivamente está pasando eso. No se modera, avanzan sobre los derechos de propiedad, regulan cada vez más la economía, asfixian la economía y las empresas se van y aumentan la desocupación. Yo no sé cómo va a terminar, esto va a ser muy complicado, hay que ver cómo llega el mes de octubre. Lo que les puedo decir es que seguro la pobreza debe estar creciendo en forma impresionante, lo mismo que la indigencia, eso lo vamos a ver con los datos cuando salgan. ¿Por qué me baso en esto, en afirmar esto? Porque uno mira la canasta básica alimentaria, que es la que define el nivel de indigencia, Sí. Después está la canasta básica total, que es la que define el nivel de pobreza, y está creciendo más rápido la canasta básica de alimentos, la que define cuántos, para que la gente tenga todos los días un plato en la mesa de comida para no desnutrirse. Vamos a Sí, ponerlo claro, claro. Esa crece más rápido que la tasa de inflación y, por supuesto, crece más rápido que los salarios públicos y privados. Claro. Así que acá la indigencia debe estar estallando y la pobreza debe estar disparada al infinito. Vamos a ver cuáles son los números cuando salgan. Por ahora no lo tenemos porque se mide cada 2 veces por año.
Pero yo diría que la situación social en Argentina es caótica como para que estén jugando de esa manera, ¿no? Ahora, hablando de los alimentos y de la canasta básica, y vamos a lo que tiene que ver con el bolsillo diario detrás de las decisiones del gobierno, una de las cosas que se está hablando tiene que ver con la extensión de los precios máximos, pero desde las empresas dicen que se podría llamar a retirar productos. ¿Podría suceder que efectivamente se extienda y que haya escasez de alimentos? Bueno, que va a haber, digamos, desabastecimiento, eso ya es un hecho. ¿Ah, sí? De hecho pasa. Ahora, porque ahora vi que también van a pedir planillas de controles de precios, como pedir planillas de costos para definir los precios. No sé si se acuerdan, lo leyeron, y Sí. es lo mismo que hacía Moreno en su momento, ¿no es cierto? Y hay un libro que se titula 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Y ahí hay un montón de ejemplos para ver de cómo fracasan estos. El más emblemático, si ustedes quieren, son los edictos de Diocleciano, emperador romano, que decretó la pena de muerte para aquellos que no cumplieran con los controles de precios, y a pesar de eso los controles de precios, la inflación no la pudo parar. Así que hay ejemplos a rolete del nazismo en Alemania, bueno, en fin, hay toneladas de ejemplos de ahí. Desde Babilonia para acá van a encontrar de todo. Dicho esto, les diría, yo cuando ustedes van al supermercado, ¿a ustedes les interesa saber cuánto gana el gerente comercial de la empresa que hace la mayonesa que se va a llevar a su casa? No, para nada. Es lo último que pienso. ¿Para qué? A ustedes lo que les importa es el precio y la calidad del producto, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale si me alcanza? Digo, porque el problema es ese, bueno, uno va con la misma plata que antes y cada vez lleva menos al supermercado. Exacto, Ese es el síntoma de la depreciación de la moneda, o sea, Sí. es el efecto inflación, Claro. que es responsabilidad del gobierno. Pero fíjense al absurdo que llegan. Le están pidiendo a las empresas un montón de datos que el consumidor no le pide cuando llega a la caja. Yo no le digo a la cajera del supermercado, por favor, ¿me podés decir cuánto gana la secretaria del presidente de la empresa de este frasco de mayonesa? Claro. Porque a mí no me interesa. El problema de los costos de la empresa es de ellos. Y les agrego más. Cuando hablan de ganancias razonables, ¿qué es una ganancia razonable? Muy abstracto, arbitrario. Una Digamos, inversión claro. en Argentina que en Holanda. Acá te cambian la regla cada 5 minutos. En Holanda no te cambian la regla de juego. Claro. Por lo tanto, lo que le voy a pedir de rentabilidad de una inversión en Holanda es menos que en Argentina, porque en Argentina se vuelven locos todo el tiempo. Sí. En Holanda no. Entonces, ¿qué es una rentabilidad razonable en Argentina? ¿Cuánto es lo que el burócrata cree que es razonable? Entonces yo les digo, estamos en manos de la casualidad. Creo que Argentina tiene un serio problema económico, social y político que va a ser complicado de recuperar. A propósito de lo social, después quiero volver sobre el tema de la pobreza, porque algunos analistas consideran que lo que pasa en Formosa, la reacción popular de la gente, es porque evidentemente el dinero no le alcanza, las empresas cierran, hay mucho desempleo y ese es un problema grave social y económico. Pero la medida de castigar a los empresarios que no producen al tope de su capacidad productiva, ¿ayuda a generar más empleo y más riqueza en la Argentina o no? Disparate, otro disparate más. Ahí, si ustedes ven la resolución que había sacado, creo que era el Ministerio de Producción, decía que se les iba a iniciar, yo no sé si un proceso judicial o cosas por el estilo, por no producir al máximo de lo que podían producir, Sí. por no tener la logística de distribución que tienen que tener y por no ocuparse de tener los transportes que tienen que tener, cosas por el estilo. Eso y Stalin es lo mismo. Pasó Stalin y dijo, muchachos, miren que yo ya lo probé y me fue mal. Se cayó el muro de Berlín. El se mundo cayó. lo probó, sí, sí. El mundo O ya parte lo del probó y mundo, el sí. muro de Berlín se cayó. Cuando lo hicieron no era para que los de Occidente fueran para Oriente, era para que los que vivían en el comunismo no se pudieran escapar porque los tenían como esclavos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren inventar? Por supuesto que después minimizaron y creo que quedó en la nada la cosa. Pero esas son señales que en el mundo miran y dicen, sí, ¿por qué voy a invertir en Argentina? Claro. El mismo argentino, sí, ¿por qué voy a invertir acá? Me voy a Uruguay, me voy a Paraguay, me voy a cualquier otro lado, invierto en otro país donde no me vuelvan loco ni me persigan todo el tiempo. Ahora, en el medio de todo esto... Para Sí, el perdón, común de adelante. la gente, ¿qué significa esto? Que no va a tener trabajo. Este tipo de políticas genera más pobreza, más indigencia,
más desocupación. Tal vez ese es el objetivo, no lo sé. Bueno, en el medio están también los gremios, sabemos que hay distintas empresas que están siendo bloqueadas y eso está generando que, por ejemplo, algunos alimentos puedan llegar a perderse, está sucediendo con la carne, también sucedió con una empresa láctea. Digo, ¿qué va a pasar, ¿no? En el medio, ¿qué pasa con los gremios? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para controlar esta situación que hace que realmente se esté desperdiciando alimentos cuando hay gente que no llega a fin de mes, cuando hay gente bajo la línea de la pobreza, de la indigencia? Por supuesto. Sí, leí el otro día lo de los lácteos, leche, creo que se perdieron 10.000 litros o cosas por el estilo, no me acuerdo. Una enormidad. Bueno, pasó también acá en Villa de Lina, bueno, digo acá porque yo vivo en Olivos, ¿no? En Villa de Lina que bloquearon una planta, Moyano, y no dejaba trabajar a la gente. La planta ADER. Un momento donde la gente necesita producir. ¿Cómo? Perdón. La planta ADER, sí, exactamente, ¿no? La planta... Bueno, entonces, a ver, ¿qué dijo el gobierno al respecto? Nada, nada. Los gobiernos en realidad le tienen miedo a los sindicatos. Yo le recuerdo, ya sé que no le va a caer simpático a mucha gente, pero que Margaret Thatcher enfrentó a los mineros y logró doblegar esa extorsión sindical que hay sistemáticamente, y Reagan en Estados Unidos hizo lo mismo con los controladores aéreos. Mientras los gobiernos acá no se pongan firmes al respecto, no hay posibilidad alguna. Y les recuerdo algo. ¿Saben por qué los gremios tienen tanto poder económico? Porque hay una famosa ley, la 18.610 de las obras sociales sindicales. ¿Saben quién les dio esa ley? ¿Quién? Onganía. Claro. Onganía les dio un poder económico. El gobierno militar de Onganía les dio un poder económico que ni Perón se animaba a dárselo. Y ninguno que vino atrás se animó a sacárselo. En el 66, ¿no? Más o menos fue eso. Sí, bueno, el golpe cuando lo sacaron a Ilias en el año 66, así que la ley 18.610 debe ser 66, 67, por ahí debe haber sido, deben haber negociado. Era corporativismo puro eso, claro. ¿cierto? Ahora, está muy bien porque... Lo digo para que la gente tenga noción de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? sí. Lo de Agustina, que señala lo de los gremios, se lo ve en la educación. Evidentemente el gobierno necesita mano dura y tal vez encuentra alianza con los gremios. Ahora, ¿qué es lo que un Kachanowski Sí, bueno, puro... discúlpeme. Sí. Perdón. Sí. Yo estuve acá en la Quinta de Olivos el día que estaban había unos tipos con la pechera de la CGT que le pegaron a un jubilado, ¿sí? Sí, claro. Y ellos, no sé, tenían la pechera de la CGT. ¿Qué es? ¿La fuerza de choque que tiene el gobierno, la dirigencia Bueno, sindical? ahí estaba el gordo Guarda, un hombre que perteneció a la Unión Ferroviaria, un sindicalista, que le pegó cobardemente a un hombre mayor diciendo que ellos tenían el espacio de nuevo, discutiendo territorio, que tenían el espacio y por eso vinieron los jubilados a protestar y le pegaron. Casi que le pegaron sí, casi que le pegan y dicen que es en autodefensa, una locura. Pero digo, el brazo del sindicato para un Kachanowski puro que analiza el futuro, es una de las maneras de ver lo que el gobierno tiene como propuesta en un año electoral, porque, a ver, está claro que no pueden incorporar, o sí, no sé, más empleados públicos para resolver un problema económico muy complicado en un año que es clave para este gobierno. ¿Cómo lo pueden hacer, Kachanowski? No, bueno, yo creo que va a haber cada vez más represión, como la que vimos ahí en la Quinta de Olivos, que mandaron esas fuerzas de choque deliberadamente. Vimos lo de Formosa, que es un espanto lo que está pasando. Sí, claro. ¿Sí? En Formosa. Claro, bueno, en Formosa, Silvi Frank, ustedes saben que él recauda por cada 100 pesos que gaste de ingresos que tiene entre la coparticipación federal y los impuestos provinciales. Los impuestos provinciales son nada más que el 6% del total de sus ingresos. O sea que el 94% de los ingresos que tiene Silvio Frank vienen de la coparticipación federal. Con lo cual, el hombre está cómodo. Recibe la plata que recauda la AFIP, que trabaja desde otras provincias, y revolea plata a lo loco. Entonces tiene más empleados públicos que personas trabajando en el sector privado. Entonces, acá lo que se construyó es un poder político con clientelismo en el empleo público, un brazo sindical y los planes sociales. ¿Sí? Claro. Ese es el poder, la fuerza de choque que tienen los sistemas autocráticos. Claro. Qué combo, ¿no? La Formosa, es tremendo. Sí, es tremendo. Hablábamos, de hecho, recién con un periodista y nos contaba que está encerrado en este momento esperando el resultado de un test que debería haber estado hace ya varias horas atrás y hemos visto las imágenes de la represión en la provincia.
Todavía sigue Sí. esperando el resultado, me dicen aquí Diego nuestro Lewin, compañero. sí, nuestro corresponsal, parte del equipo periodístico de La Nación Más, que fue y en 2 horas le tenían que dar el resultado y está ahí. Ahora, lo de Infrada. Ahora, perdón, Sí, a De la Rúa por el 10% de lo que está viviendo en Argentina, le dieron una patada, ¿no? Lo qué botearon. dato, qué dato. Sí, tremendo. Bueno, lo que está viviendo Formosa. Hubiese sido inaceptable que De la Rúa no hizo ni el 5% de lo que está haciendo Isildo y Fran. Claro. Y sin embargo, el presidente dijo que Isildo y Fran es uno de los mejores presidentes de la Argentina. No, de los mejores gobernadores y un gran ser humano, ¿no? Ujú. Bueno, recién ahora el presidente se animó a decir que lo que está sucediendo en Formosa es algo preocupante, en lo que Bueno. muchos analistas consideran que es una tibieza. ¿Cuál es tu opinión al respecto, ya que estamos en el tema Formosa? A ver, no puedo decir que tiene que estar que le empieza a preocupar. ¿Cómo que le empieza a preocupar? Todo el mundo está preocupado hace rato de ese tema. ¿De dónde saca que recién empieza a preocupar? Claro, fue allá, se abrazó, es parte de la corporación política que controla el país, pero en realidad yo te diría que... a ver, Alberto Fernández no tiene ningún poder político. Desde el punto de vista, digamos, de los votos, son prestados del kirchnerismo, una parte, etcétera, y no tiene poder económico, no tiene ningún poder. Entonces, el hombre anda como puede en este mundo, diciendo las cosas que dice, contradiciéndose, etcétera. Pero la pregunta, él es al que se puso al frente del barco y está llevando el barco a estrellarse contra el iceberg sin ninguna piedad, porque lo único que les está preocupando es el tema judicial, insisto. Claro, claro. Yo vi el otro día el tema de el discurso, lo estuve escuchando, y buena parte estuvo concentrado en ese tema y en echarle la culpa todo al gobierno anterior, obviamente. Seguro. Se terminó la No tiene moderación, una Kachanowski. Se terminó ¿Cómo? la moderación de Alberto. El Alberto que un sector de la población votó pensando que iba a terminar con la grieta. Se agrietó como nunca, me parece, ¿no? Bueno, mi pregunta es si eso no está demostrando algún grado de debilidad. El mismo discurso de la vicepresidente fue un discurso donde en realidad, en vez de hacer un alegato judicial en su defensa, hizo un discurso político, ¿no es cierto? Y no sé, no soy abogado, no sé si alguno de ustedes es abogado, pero hasta no sé si no hubo desacato al tribunal en alguna medida, ¿no es cierto? Eso, bueno, eso es cuestión de los abogados. Pero lo concreto es que escucho eso y yo veo el ataque de los débiles, o sea, de los que se sienten débiles, que saben que están perdiendo y que tienen que hacer lo que sea, se sienten arrinconados y tienen que atacar y atacar a mansalva para tratar de salvarse ellos del pellejo, ¿no? Ya que lo menciona, ¿cuál es su análisis sobre el alegato de Cristina, teniendo en cuenta que también hizo algunas declaraciones vinculadas a la economía, al gobierno anterior? No, te digo francamente, le toleré... A lo que ella 30 llamó el poder concentrado económico, ¿no? De hecho. No, sí, bueno, sí, a ver, es como los jugos concentrados, siempre hablan de lo mismo. Los medios hegemónicos, los grupos concentrados, siempre dicen la misma historia, ¿no es cierto? Pero la verdad, te digo sinceramente, le escuché así en directo, en vivo, 30 segundos, y después los recortes que van pasando en las redes sociales para escuchar algún pedacito. Claro. Pero no sé cuánto habló, mucho más no. 50 minutos. Me agrega. Pongo cualquier otro video de las cadenas y es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Así que agregó algo novedoso, que decir que Macri ganó porque la justicia lo ayudó a ganar. Claro. Y hay una buena columna hoy de Joaquín Morales Solá, ilustre periodista argentino, a quien respeto y le tengo un gran aprecio personal. Es muy interesante, porque cuando habla de lawfare, él dice, pero ojo que los juicios empezaron cuando estaba el kirchnerismo. Claro. Siguieron, no se sancionaron, o sea, no hubo sentencia durante la gestión de Macri o de Cambiemos, y hoy en día que están ellos siguen. No, Así pero, que eso de lawfare, pero verso, ¿no? además, por un lado, dice que es una decisión política, la del dólar futuro, y por otro lado, quieren hacer una querella contra funcionarios del anterior gobierno por un supuesto traslado de esos fondos que prestó el Fondo Monetario Internacional. Hay una contradicción también en el discurso, ¿no?, de Cristina. Sí, lo del fondo me parece bastante... bueno, obviamente, yo la verdad es que no sé si va a un juicio por el tema de los futuros, eso es para debatirlo, ¿no es cierto? Tengo mis dudas. Pero lo del fondo también es bastante ridículo. La lista de qué sepa... Miren, de los 40, yo creo que eran, no me acuerdo la cifra exacta. 44.000, si no me equivoco. 50.000, 46.000 millones o cosas por el estilo, que desembolsó el fondo, solo 700
solo 700 millones se destinaron a gastos corrientes, o sea, pagar sueldos, jubilaciones, etcétera. El resto fue para pagar deuda que vencía y que tenía una tasa de interés más alta, porque con el fondo tomamos préstamos al 4% anual y con esa deuda que vencía con tasa de 2 dígitos anuales. Así que el 4% anual versus los 2 dígitos anuales que se estaban cancelando era de alguna forma negocio, ¿no es cierto? De manera que yo ahí diría, mire, no coincido y eso que he sido crítico de Cambiemos en toda la gestión económica y en la política de gradualismo que aplicó. Pero bueno, el gradualismo, el déficit fiscal, la deuda surge porque hay un déficit fiscal. Claro. Quiere decir que el Estado gasta más de lo que recauda. Si el Estado gasta más de lo que recauda, lo que hay que hacer es o emitir o tomar deuda. O confiscar activos, como ha hecho el kirchnerismo en el pasado con nuestros ahorros en las AFJP o Dual de... No demos ideas, ¿no? No demos ideas. ¿Y en no, qué no doy piensan? ideas, ellos solo las inventan, así que en realidad no hace falta que yo les dé ideas para afanar plata. En ese sentido, son muy habilidosos. Pero si hay déficit fiscal, de alguna forma hay que financiarlo. Claro. Salvo que quieran bajar el gasto público. Bajar el gasto público, para ellos es ajuste, así que no sé qué quieren. Hablamos de dólar futuro y justamente quiero cerrar la nota con su opinión. ¿En qué piensa que va a quedar esta causa del dólar futuro? No tengo la más mínima idea. Ya entramos en un campo jurídico donde a mí me resulta muy difícil de poder pronosticar. Yo creo que son cosas que no hay que hacer. Pero si vamos a judicializar las ¿Por qué políticas, que no hay que hacer? Para explicarle a la gente, ¿no? Porque a veces son términos económicos un poco complicados. Porque, a ver, no hay que regular el mercado de cambios, hay que dejar que flote, ¿sí? Entonces, lo que hizo el Banco Central en ese momento fue operar a futuros. No voy a hacer una cuestión técnica acá, porque si no la gente no va a escuchar, no va a entender. Pero, digamos, básicamente lo que hizo fue hacer operaciones a futuro que generaban una pérdida para el fisco, ¿correcto? Sí, creo claro. que fueron 60.000 o 70.000 millones de pesos, cosas por el estilo. Yo creo que eso no se tiene que hacer, ¿no? Por disciplina de política económica. Ahora, con ese criterio también tendríamos que meter a enjuiciar a todo lo que tienen déficit fiscal y un montón de otras cosas que se hacen en la Argentina. O sea, vine que no soy kirchnerista, pero yo creo que ese tipo de juicios no tiene mucho sentido, a mi entender, ¿no es cierto? Pero... a ver, ¿en qué va a terminar esto? No lo sé. Pero si se va a enjuiciar cada una de las decisiones de carácter de política económica, va a ser muy difícil encontrar a alguien con prestigio para que se sienta en el Ministerio de Economía, porque después lo van a enjuiciar. Claro. Ahí yo es para debatirlo, ¿no? Tendría que pensarlo mucho más. Muy bien, el tiempo era Roberto Kachanowski, le agradecemos muchísimo por este tiempo, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo y felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto Kachanowski, quien pasaba. Nosotros en un ratito vamos a volver a Formosa, vamos a estar siguiendo de muy cerca todo lo que está sucediendo, pero en un ratito, nada más después de esta pausa. Quédense que ya venimos. Claro que sí.